Bueno, lo primero que le quería preguntar es, lo primero y lo más importante siempre, ¿cómo está? Bien, gracias. Lo primero, como para empezar la entrevista, quería que se introdujera un poquito usted. Ya. Mi nombre es Leonardo Mora, yo soy coordinador de tecnología educativa del grupo SM. Tecnología educativa básicamente es un equipo que desde 2015 se dedica a analizar las formas de implementar tecnología en las escuelas. Y comenzamos básicamente con colegios particulares pagados desde 2015, pero desde el momento de pandemia hicimos como una ampliación de los servicios de tecnología educativa y trabajamos con más de 100 colegios, principalmente subvencionados y públicos, durante el periodo de pandemia, trabajando con herramientas, capacitando profesores. Y actualmente continuamos haciendo exactamente lo mismo, trabajamos con algunas plataformas, pero básicamente lo que nosotros hacemos es diagnosticar a las escuelas en cuanto a competencia digital y hacer una elección de herramientas para justamente poder trabajar en las escuelas. Claro, ¿podría profundizar un poquito en la elección de herramientas? Un punto bastante complejo. Yo creo que es interesante la pregunta porque cuando hablamos de la elección de herramientas viene de un perfil competencial. Y cuando yo hablo de un perfil competencial, básicamente me refiero a que cuando el colegio quiere incorporar tecnología, lo que nosotros hacemos es un diagnóstico. Ese diagnóstico lo que hace es hacerse, el diagnóstico básicamente toma los marcos internacionales, principalmente el marco de competencia digital docente de Europa. Nosotros tomamos ese marco, lo adaptamos y le preguntamos a la escuela, al directivo, al profesor y al estudiante una serie de consultas con respecto a competencia. Básicamente 5: alfabetización o búsqueda y alfabetización, comunicación y colaboración, creación de contenido digital, seguridad digital y resolución de problemas. Hacemos el diagnóstico y los resultados nos entregan un perfil competencial. Y ese perfil competencial nos permite a nosotros decir, este colegio con este perfil competencial va a utilizar esta herramienta. El primer año va a utilizar esta herramienta y estas van a ser las formas didácticas de trabajar esa herramienta. Por lo tanto, la elección de herramientas es la última parte de un proceso que nosotros llamamos perfil competencial. Claro, es un proceso bastante amplio y de bastante trabajo. Ya entrando en las herramientas específicas, le quería preguntar sobre qué impacto cree usted que puede tener hacia el futuro y está teniendo ahora mismo herramientas de inteligencia artificial, específicamente ChatGPT, por ejemplo. ChatGPT y la inteligencia artificial tienen la característica, voy a empezar como una reflexión un poco más amplia, que llegaron como a hacer una disrupción de los procesos educativos. Porque si tú lo piensas bien, antes de ChatGPT, ¿dónde se buscaba la información? Básicamente en los buscadores básicos como Google o Bing Chat, básicamente. ¿Qué significaba eso? De que la persona que entraba al buscador tenía que hacer una elección básica de cuál era el nivel y la confiabilidad de esa información. Pero esa elección tenía que hacerla la persona que ingresaba. ¿Qué significa eso? De que, por ejemplo, si tú entrabas a Google te entregaba una cantidad gigante, millones de resultados, y tú tenías que tener como la habilidad o la competencia de cuál de esas páginas que te entregaba Google era la correcta, y tú tomar esa información, transformarla, y en el caso de educación, transformarla en una clase específica, en el caso de los estudiantes, realizar un trabajo. La disrupción que provoca la inteligencia artificial tiene que ver básicamente con que esa información ahora está lista. Entonces tú ya no necesitas, voy a decir desde el punto de vista como mental, tú no requieres ese filtro, porque ese filtro te lo entrega la inteligencia artificial. Eso puede ser muy bueno y puede ser muy complejo. Y es un poco la mirada que nosotros le damos, porque puede ser muy bueno cuando tú tienes la posibilidad o la competencia de ver de que esa información que te está entregando, en este caso ChatGPT, la que sea, BART, Bing Chat, la que sea, tú tienes que tener la capacidad para decir de que esa respuesta que te está entregando es correcta y te sirve para lo que te están pidiendo. ¿Cuál es el peligro? De que los estudiantes actualmente están realizando búsquedas en inteligencia artificial y se están quedando con la respuesta sin ningún tipo de filtro. Y ese es un problema. Claro. Como ahondando dentro del peligro que está comentando, le quería preguntar qué herramientas deberían tener los docentes para poder abarcar esta problemática. La herramienta básica tiene que ver con lo que se llama alfabetización informacional. La alfabetización informacional es la capacidad que tienen las personas, porque esto no es de profesor solamente, esto tiene un proceso largo. Esto parte aproximadamente a fines de los 90 con las competencias del siglo XXI. Si usted imagino que han escuchado muchas veces hablar de que el ideal es llegar a que los estudiantes logren competencias del siglo XXI. Es como un concepto muy manoseado en educación. Y cada vez que entonces estoy hablando de ministerios, de especialistas, de expertos en educación, siempre te hablan de las competencias del siglo XXI.
Pero básicamente las competencias siglo XXI significa que tú tienes que tener una capacidad básica. Y esa capacidad significa manejar la gran cantidad de información que existe actualmente en la web. Hay dos conceptos que son muy interesantes de analizar, que es la infoxicación. O sea, la infoxicación significa la contaminación por demasiada información, o por ejemplo en el tiempo de la pandemia la infodemia, que significaba de que tú en este mar de información tú tienes que bucear para poder encontrar la información correcta. Y eso trae una serie de procesos aparejados. Por ejemplo, no sé, estoy hablando de la fake news, estoy hablando de la posverdad, que aparece como un concepto filosófico dentro de la búsqueda específica. Y actualmente es tanta la cantidad de información que existe en la web que generalmente el problema es que uno no tiene la capacidad de filtro para poder elegir la información correcta. Por eso, y respondiendo a tu pregunta, la alfabetización informacional es ese proceso o mecanismo mental que te permite ser capaz de sintetizar, ser capaz de filtrar la información y ser capaz de determinar si esa información que aparece básicamente tanto en inteligencia artificial como en los buscadores comunes y corrientes es la correcta o la que tú estás buscando. Y si tú no tienes esa capacidad, malamente vas a poder llegar como procesos más complejos. Entonces, si tú básicamente no te alfabetizas informacionalmente, toda esta cantidad de información básicamente te va a saturar. Va a pasar lo que actualmente pasa en los colegios, que los estudiantes no saben discriminar información, toman lo primero que encuentran y básicamente se conforman con las primeras búsquedas. Entonces los profesores también se deberían alfabetizar para poder enseñar la alfabetización a los alumnos. Cuando yo te hablaba del perfil competencial, nosotros cuando trabajamos este diagnóstico, básicamente el profesor es que tiene que enseñarlo. Nosotros un resultado que nos hemos encontrado bastante complejo, que lo coloqué hace poco en una publicación de LinkedIn, es que cuando nosotros hacemos diagnóstico, ya hemos diagnosticado por lo menos a más de 1.300 profesores y por lo menos 5.000, 6.000 alumnos. Y creo que me puedo equivocar en la cantidad. Y nosotros siempre hacemos una pregunta, y esto lo repito siempre, preguntamos si el profesor sabe o se considera un buen buscador de información, un buen filtrador de información. Y un 95% el profesor te contesta de que sí, de que en realidad yo soy muy bueno buscando información. Pero nosotros le hacemos la pregunta a los estudiantes, le decimos a ti que algunos están enseñados a filtrar información, algunos están enseñados acerca de los derechos de autor, y los estudiantes un 40% dicen que no. Entonces se produce una diferencia tremenda entre lo que el profesor sabe, que el profesor lo sabe, el profesor por formación sabe filtrar información. Yo soy profesor de historia, yo sé filtrar información en historia. Un profesor de lenguaje sabe filtrar información en lenguaje, pero no saca nada con ser un muy buen filtrador de información, un buen buscador de información, si no lo enseña. Entonces el gran salto o el gran problema que tenemos ahora son profesores que sí están alfabetizados, pero estudiantes que no lo están. Y como no es parte de la enseñanza curricular, que lo comentamos al principio, malamente va a poder ser una directriz en un colegio. Sí. Entonces finalmente no es algo que actualmente se estile pedir en los colegios. O sea, siendo más claro, actualmente no es tema. Y eso es un problema. Claro. Bueno, ya dejando un poquito de lado a los profesores, también le quería preguntar qué consideraciones deberían tener los estudiantes y los alumnos al momento de ocupar las herramientas. Es que hay un tema. Los estudiantes en general, también nosotros la observación que hemos hecho, y no solamente nosotros como tecnología educativa SM, sino que en general dentro de la literatura académica del 2010 en adelante, que hubo como una diferencia entre lo que se investigaba hasta el 2010 y hasta el día de hoy, tiene que ver básicamente con que los estudiantes, a quienes en general se les llama como nativos digitales, no son realmente buenos utilizadores de herramientas. Estamos hablando de herramientas de enseñanza y aprendizaje. Generalmente los estudiantes son muy buenos en las redes sociales, son muy buenos como en el fondo con la rapidez e inmediatez de una red social, TikTok, bueno, puedo decir Facebook que me deja el carnet, pero básicamente todas las redes que utilizan los jóvenes ahora, pero son muy buenos en eso, pero no son buenos filtradores de información porque básicamente no conocen herramientas educativas. Entonces cuando hablamos de la utilización de herramientas, la primera pregunta que yo haría a la contrapregunta que no tiene una respuesta actual es ¿qué herramienta estamos hablando? Porque si tú vas a un colegio y le dices ¿qué herramienta utiliza a un colegio que no tiene un perfil tecnológico? Y te va a nombrar, estoy pensando, te va a nombrar Classroom, que es como la herramienta más utilizada durante la pandemia, porque Google tuvo la mayor penetración en plataformas durante el tiempo de pandemia. 85% de los colegios en Chile utilizaron Google durante el periodo pandémico. Entonces te va a nombrar de que sí, yo saco las guías de Classroom. Pero eso dentro de una competencia no significa nada, porque lo que está haciendo básicamente es descargar una información. Pero nosotros cuando hablamos de si el estudiante es capaz de utilizar, por ejemplo, inteligencia artificial, que es lo que tú me preguntas,
o herramientas de creación de contenido, o herramientas, por ejemplo, de comunicación y colaboración, ahí se produce el gran problema, porque las herramientas que un profesor utiliza no son las mismas que un estudiante utiliza. Y si no se produce esa relación entre las dos, no vas a tener estudiantes trabajando con herramientas digitales educativas. Vas a seguir teniendo estudiantes que son muy rápidos en cuanto a redes, pero no están aprendiendo con tecnología. Y ya para ir cerrando la entrevista, le quería preguntar cuáles son las recomendaciones para el uso de las herramientas digitales, en específico como la inteligencia artificial ChatGPT, tanto para docentes como alumnos. Aquí tiene mucha responsabilidad, voy a decir, como desde la casa, como que la primera responsabilidad, y la segunda también tiene que ver con el colegio. Los colegios actualmente deben tener directrices con respecto a cuáles son estas herramientas, cuáles son estos procesos que los estudiantes deben realizar en los colegios. Actualmente las escuelas cuesta que tengan como una directriz que tú digas, mira, ¿sabes qué? Como escuela, nosotros como escuela X, estas son las herramientas que nosotros utilizamos, estas son las herramientas que nuestros estudiantes deben aprender. Por lo tanto, aquí la responsabilidad no es ni del alumno, ni tampoco del profesor individualmente. Porque lo que se produjo mucho durante la pandemia, hasta el día de hoy lo observamos mucho nosotros en tecnología educativa, es que tienes un perfil de profesor que es el profesor tecnológico, que es el profesor que básicamente siempre ha sido un profesor de tecnología. Y siempre vas a tener, por lo menos un colegio va a tener a 2 o 3 mínimo, y vas a tener por lo menos a 10 máximo, pero nunca van a ser todos los profesores. Siempre va a tener como una diferencia grande entre los niveles de apropiación de tecnología entre profesores. Y ahí cobra importancia los equipos directivos. Entonces, si el equipo directivo de una escuela no tiene un perfil donde diga todos mis profesores van a trabajar básicamente con estas herramientas, estas son las directrices que nosotros tenemos desde el punto de vista tecnológico, va a seguir teniendo mucha diferencia entre docente y docente. ¿Y qué pasa con el estudiante? Y aquí está el punto. Los estudiantes van a seguir recibiendo información dispar del profesor que es muy tecnológico y le va a pedir que haga muchas cosas con tecnología, y un profesor que básicamente no va a hacer nada con tecnología. Entonces, ¿qué información recibe el estudiante? Que la tecnología es importante en ciertos momentos. Y lo último, la familia. No profundizo porque ustedes saben que la familia es básica dentro de esto, y también tenemos familias que básicamente tampoco están alfabetizadas dentro de la misma lógica que hemos estado conversando. Tienes familia, primer nivel, escuela, ¿cierto? Y finalmente tienes como un contexto que les contaba que actualmente tampoco es muy permeable al tema tecnológico. Y eso también es muy importante, quizás es medio conceptual lo que voy a decir, pero actualmente si yo te pregunto a ti o le pregunto a cualquier persona que entiende por tecnología, me va a dar 3 definiciones o 5 definiciones distintas. Y eso es súper importante, porque cuando tú sientes que tecnología son los aparatos, un iPhone, la inteligencia artificial como herramienta, y no lo entiendes como una forma de mirar la educación, te estás perdiendo de la tecnología desde el punto de vista educativo. Lo estás mirando desde el punto de vista artefactual. Y nosotros, o yo en general, lo que he visto durante todo este tiempo es que no hay una definición clara de tecnología. Entonces, cuando no está claro de qué estás hablando, se entiende tecnología como llenar el colegio de computadores, pero no hacer un trabajo didáctico asociado a esos computadores. Y eso nos pasa mucho. Nosotros, por ejemplo, trabajamos con colegios que usan dispositivos, y los colegios creen que el éxito tiene que ver con dotar al colegio con tecnología. O sea, nosotros llegamos a colegio y nos dicen, no, si en realidad tenemos una sala de computación espectacular y tenemos a todos los profesores con un notebook y tenemos pizarra interactiva. Ya, pero ¿qué dinámica realiza con los estudiantes? Ya, aquí se produce como no, en realidad los estudiantes usan X herramientas. Esto es un contexto mucho más amplio, es un contexto que tiene que ver con el aprendizaje. Termino con algo súper importante. Actualmente, y dentro de toda esta investigación académica, no están tan claros los mecanismos que desencadenan el aprendizaje. Y eso es súper importante porque básicamente el estudiante aprende con qué. Y como no está claro actualmente cuáles son esos mecanismos que desencadenan el aprendizaje, y los indicadores tienen que ver con pruebas objetivas como el CIMSE, la tecnología va a seguir quedando en un segundo plano. Entonces, mientras no entendamos que la tecnología tiene que ver con competencias, tiene que ver con formas de mirar la vida, tiene que ver con formas básicamente de entender la vida en el siglo XXI, te va a seguir quedando con que la tecnología son los aparatos o son las herramientas. Bueno, le quería dar muchas gracias por su tiempo y por poder contestar estas preguntas, que la verdad son bastante amplias, pero sí, eso es todo.